Aló, aló, aló. Buenos días a todos. ¿Está calentando, sí o no? Calentando para abajo. Bueno, como ya saben, arrancamos la semana pasada una serie. ¿Quién me dice cuál es la serie? Sí, madurez. Hablamos de Colosenses 1, ¿no? Dijimos que, ¿cómo es que empieza Colosenses 1:10, que es nuestro pasaje central? Vamos que sí se puede. Sí se puede. Yo sé que toman apuntes, yo sé que son juiciosos. Viviendo de una manera digna del Señor. Esa es la serie. Y según este pasaje de Colosenses capítulo 1, del 10 al 11, hay tres cosas que uno puede hacer para vivir de una manera digna del Señor, lo cual, como venimos hablando, de madurez, ¿no? Estamos en todo este camino, en todo este proceso de crecer en madurez. Y para crecer en madurez necesitamos vivir de una manera digna del Señor. Y entonces, viviendo de la manera digna del Señor, ¿cuál fue el primer punto que vimos la semana pasada? Dar fruto en toda buena obra. Fue nuestro primer paso para empezar a acercarnos a este concepto, para crecer en esta idea de vivir de una manera digna del Señor. Así que Colosenses 1:10, que es nuestro, y 11, que es nuestro pasaje principal, arranca diciendo: para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dos puntos: dar fruto en toda buena obra, lo vimos la semana pasada. Dos, crecer en el conocimiento de Dios. Y tres, ser fortalecidos en todo sentido. Así que hoy vamos a avanzar con el segundo punto que nos va a llevar en este proceso de madurez, de ir conociendo a Dios y a vivir de una manera digna. Así que el título de esta segunda prédica de esta serie es Crecer en el conocimiento de Dios. Ahora les confieso que preparar esta prédica fue más difícil de lo normal porque que le digan a usted cómo crece uno en el conocimiento de Dios. Es un tema tan grande, tan grande y tan amplio que uno en 45 minutos o 50 minutos no logra dar un panorama de conocer a Dios. Conocer a Dios es un tema que prácticamente nos puede, o que nos toma y nos tomará toda la vida hacer. Conocer a Dios no es un tema fácil, no es un tema de 45 minutos ya para conocer a Dios. Es esto y en 2, 3 puntos ya conocimos a Dios. No es fácil, entonces, bueno, digamos que en mucha oración y acercándome a la palabra, digamos, vamos a tocar solo un aspecto de conocer a Dios, porque para conocer a Dios hay muchos aspectos para tener en cuenta, demasiados. Es un tema demasiado grande, pero venía toda la semana meditando en esto y como suele ocurrir anoche, a última hora, como a las 9 de la noche, Dios me dice, es por este lado, ¿sí? Entonces, ténganme un poquito de paciencia, vamos a ir desarrollando una de las formas como conocemos a Dios, ¿ok? No estoy diciendo que esta es la única forma de conocer a Dios, no estoy diciendo que solo es el único modo, porque hay muchas maneras de conocer a Dios, pero puntualmente Dios me habló que teníamos que hablar de esto hoy. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículo 12.
capítulo 3. Efesios 3. Y empieza diciendo, o bueno, más bien, me voy a volver un segundo. Les voy a explicar un poquito cómo va a ser el hilo conductor para que vayan conmigo desarrollando esta idea. Entonces, lo primero es que, y de lo que quiero hablar es que para conocer a Dios hay que conocer a Cristo. ¿De acuerdo? Gracias, Amo. Para conocer a Dios es necesario conocer a Cristo. Si usted toma apuntes, ese es el primer punto fundamental del que vamos a hablar hoy. Para conocer a Dios es necesario conocer a Cristo. Ahora sí, Efesios 3:12 dice, en Él, hablando de Cristo, en Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Muy sencillo. Básicamente, en Cristo es que tenemos la libertad y la confianza para conocer a Dios, para acercarnos a Dios. Así que vamos a empezar a desarrollar esta idea de cómo conocemos a Dios a través de Cristo. Necesitamos conocer a Cristo para conocer a Dios. Y hay un pasaje que todos conocemos, ¿no? Que es Juan 14:6, que dice, no puede ser, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por el Hijo, sí, por mí, por Cristo. Así que la manera de llegar a Dios, de conocer a Dios, es a través del Hijo, a través de el camino, la verdad y la vida. A través de Cristo nos acercamos al Padre. Y para entender un poquito o para conocer a Cristo y así conocer a Dios, tenemos que entender primero que Jesús es Dios desde la eternidad. Muchas veces tenemos en nuestras mentes que Jesús o que Cristo empezó a existir cuando nació de la Virgen María. Y decimos, no, pues es que Jesús aparece en el Nuevo Testamento. Pero toda la palabra de Dios ya ha venido hablando de Cristo desde mucho antes. Así que necesitamos entender que Jesús es Dios desde la eternidad. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, básicamente lo que nos está diciendo es, sin Cristo no existiría nada, porque todo fue creado a través del Verbo, y el Verbo es Cristo. Así que tenemos que entender esto. Si quiere conocer a Dios, entonces necesita entender que Jesús ya era Dios desde la eternidad. Ahí mismo en Juan 1, versículo 14, luego dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Colosenses 1:15 al 17 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Filipenses 2, del 5 al 7, también dice, y siendo en forma de Dios, o sea, ya era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él era Dios desde la eternidad, y aún siendo Dios, se encarnó en un cuerpo humano que es Cristo. Salud. Y es por eso que para conocer a Dios necesitamos conocer a Cristo, porque Cristo fue
la imagen física, carnal, de carne y hueso, tangible que nos dio Dios para conocerlo a Él. 2. Entonces ya vimos que para conocer a Dios necesitamos conocer que Jesús era Dios desde la eternidad. 2. Jesús mismo afirmó ser Dios. Es muy interesante. Juan 8:58 dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy usa la palabra Yahweh, que es la misma palabra que usa Dios cuando se presenta a Abraham en Éxodo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús mismo se describía a sí mismo como Dios. Juan 10, del 30 y el 33, dice: yo y el Padre uno somos. Y esto fue lo que a Jesús le causó tantos problemas con los fariseos, porque según los fariseos nadie podía ser igual a Dios. Pero Jesús, al decir yo y el Padre uno somos, lo que hacía era que lo ponía a la altura de Dios. Y por eso los fariseos les servía la sangre, querían inclusive apedrearlo. Pero Jesús decía: yo y el Padre uno somos. Somos el mismo, ¿sí? Somos el mismo. 3. Jesús tenía atributos divinos. Hay muchos atributos divinos que vemos en Jesús, pero hoy quiero solo tocar 2 muy, muy básicos, que son la omnipotencia y la omnisciencia de Cristo. Mateo 28:18 dice que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Y todo el poder y toda la potestad sobre el cielo y la tierra, en la cabeza de los fariseos, eso estaba reservado únicamente para Dios. Así que cuando Jesús dice que Él tiene toda la potestad del cielo y de la tierra, está diciendo: yo tengo esta autoridad de Dios. Así que para conocer a Dios necesitamos conocer que Jesús sí tenía esos atributos divinos correspondientes a Dios Padre. Y la omnisciencia de Dios, Juan 2, del 24 al 25. Dice: en cambio, Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues Él ya conocía el interior del ser humano. Conocía los pensamientos de las personas. Es increíble. Jesús era omnisciente. Muchas veces decimos: sí, es que Dios lo sabe todo y Él es omnisciente y Él conoce todo. Bueno, Jesús también. Jesús ya sabía lo que la gente estaba murmurando, lo que la gente estaba pensando. Él tiene estos atributos divinos como la omnisciencia y la omnipotencia. Y el cuarto aspecto que me encanta, y es que Jesús, obviamente además de Dios, es la única persona, el único ser existente que recibe adoración celestial. Por eso, para conocer a Dios necesitamos conocer a Cristo. Jesús recibió adoración celestial. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Y es del versículo 11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas:
digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, del mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén, mientras los ancianos se postraron y lo adoraron. No hay ningún otro ser creado, no hay ángeles, no hay absolutamente nadie más que reciba la adoración en el cielo y en la tierra. Solo a Dios y al Cordero. Así que a través de estos 4 sencillos puntos podemos ver cómo, si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Recuerden que estamos hablando de crecer en el conocimiento de Dios. Y para conocer a Dios necesitamos conocer a Cristo. La palabra también dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. A Él lo podemos ver, contemplarlo. Y si lo vemos y lo contemplamos a Él, pues vemos y contemplamos a Dios. Necesitamos contemplar a Cristo para conocer a Dios. Así que este primer punto, donde muy rápido pasé por encima, si quieren, si necesitan después los versículos, les puedo pasar toda la lista de versículos donde salen todas estas cosas, pero vimos que para conocer a Dios es necesario conocer a Cristo. Y ahora nuestro segundo punto es: para conocer a Cristo es necesario habitar en el cuerpo de Cristo. Y aquí es donde se empieza a poner el tema aún más interesante, porque muchas veces, tristemente, menospreciamos la iglesia y el cuerpo de Cristo. Pero Cristo lo que dice es: si me quieren conocer a mí, tienen que conocer la iglesia, tienen que conocer el cuerpo, porque Él se revela y se da a conocer por medio del cuerpo de Cristo. Lo vamos a ver. Vamos a Efesios 3, desde el versículo 16. Dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes, eso es, el cuerpo de Cristo, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Este pasaje es muy denso, o sea, este pasaje podemos hacer una teología completa y hablar años acerca de todo lo que Pablo dice aquí en esta carta, pero dice que para comprender a Cristo, el amor de Cristo, y para llegar a la plenitud de Dios, necesitamos estar junto con todos los creyentes. Junto con todos los creyentes. Otras versiones dicen junto con todos los santos. Así que si usted pensaba que podía conocer a Dios sin untarse de iglesia, está muy equivocado. Si quiere conocer a Dios, tiene que untarse de iglesia, tiene que oler a iglesia, tiene que estar lado a lado, hombro a hombro con el cuerpo de Cristo, porque Él se da a conocer junto con todos los creyentes. Y ahora, para continuar desarrollando este tema un poquito más,
quisiera que fuéramos a Efesios, una paginita adelante, capítulo 4. Cuando hablamos de la vid y del fruto y de permanecer, también hablamos de este pasaje. La semana pasada, de una u otra forma, también hablamos de esto. El otro día que hablamos de la madurez de la iglesia y los 5 ministerios, también hablamos de este pasaje. Y no sé, el Espíritu Santo solo nos sigue devolviendo a Efesios. Creo que Él quiere que entendamos algo. Efesios 4:13 dice: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así que necesitamos conocer a Dios. Para conocer a Dios necesitamos conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo, entonces vamos a agarrar este pasaje de Efesios 4 y nos vamos a devolver porque dice: de este modo, arranca el versículo diciendo de este modo. ¿Y de qué modo? Pues vamos a devolvernos unos versículos antes, a ver cómo es que vamos a crecer en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, de este modo es el siguiente. Devolvámonos unos versículos. Efesios 4 desde el 11 dice: Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así que dice: de este modo. ¿De qué modo? ¿A través de qué? De los ministerios, ¿no? ¿Cuáles son los ministerios? Ahí está: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios. Y si mira las primeras 2 palabras del versículo 11, ¿qué dice? Las primeras 2 palabras del versículo 11, ¿qué dicen? Él mismo. Estos 5 ministerios no se los inventó nadie más sino Cristo. Cristo mismo decidió en su infinita sabiduría que estos 5 ministerios, en conjunto con todos los santos, eran necesarios para darse a conocer. Cristo mismo se presenta y se da a conocer a su iglesia a través de estos 5 ministerios. Porque estos 5 ministerios no se los inventó Pablo, se los inventó Cristo mismo para darse a conocer. Cristo y su novia, Cristo y su esposa, son un tema inseparable. Si usted a mí me dice: yo quiero conocerte a ti, pero no quiero conocer nada y no quiero saber nada de Majo, pues no me va a conocer a mí, porque Majo es parte de mí. Majo y yo somos uno. Y si usted no conoce a Majo y no se relaciona con Majo, pues su entendimiento acerca de mí va a ser muy limitado. Igual con Adrián y Lucy, igual con Alvarito y con Sandrita, igual con Arturo y con Diana. Todos, igual que Mauri y Pauli, todos necesitamos conocer a nuestra, perdón por el término popular, ¿no? Nuestra media naranja, nuestra otra mitad, ¿sí? Porque usted no puede conocer a la otra persona si no conoce a su esposo o esposa, porque son uno. Se fundieron en uno solo. Así que usted no me puede conocer a mí si conoce a Majo. O la gente que dice: no me gusta la iglesia local, no me congrego. Yo amo a Dios, pero no la iglesia local. Pues perdió el año, porque no va a conocer a Dios sin una iglesia local. Porque en la iglesia local Cristo se da a conocer. Así que sin una iglesia local usted no va a conocer la plenitud de Cristo. Y si conoce la plenitud de Cristo, pues no va a conocer a Dios.
y si no conoce a Dios, entonces no va a crecer en madurez. ¿Sí ve la importancia de la iglesia local? Estamos creciendo en el conocimiento de Dios y Dios lo que hace es que usa estos 5 ministerios, usa la diversidad del cuerpo para darse a conocer. Él mismo instaura estos ministerios para que nos edifiquemos y juntos lo conozcamos. Y ojo con esto, muchas veces mezclamos estos 5 ministerios con dones, con los dones espirituales. Estos 5 ministerios no es que sean los únicos 5 dones que existen, porque estos son ministerios, no dones. Hay unos que están relacionados y los dones espirituales caben dentro de estos 5 ministerios, pero usted dice, bueno, yo tengo el don de, no sé, el don de generosidad, por ejemplo. El don de generosidad, por ejemplo, cabría bajo el don, puede ser pastoral, por ejemplo. ¿Qué cree usted que sucede cuando usted recibe un don de parte de Dios y no lo utiliza en su iglesia local? ¿Qué cree que sucede si usted tiene un don y no lo utiliza en su iglesia local? Pérdidas. Dice Arturo, pérdidas. Y eso es muy acertado, porque cuando usted recibe un don o recibe la facultad de ser parte de estos 5 ministerios y no lo ejercita y no lo utiliza, lo que está haciendo es privando a su iglesia local de conocer una faceta de Dios. Cada vez que usted no ejerce su ministerio, los dones que Dios le dio, está robando a la iglesia de conocer una faceta de Dios. Porque Él se revela a sí mismo a través de estos ministerios. Él dice que Él mismo los constituyó para que nos capacitemos para la obra del ministerio y para edificarnos. Así que cada vez que usted esconde el don espiritual que Dios le dio, el ministerio que Dios le dio, y no lo desarrolla en la iglesia local, lo que está haciendo es robando al cuerpo de Cristo de conocer una faceta de Dios. Y muchas veces nos sentamos aquí y nos preguntamos, ¿por qué no maduramos? ¿Por qué será que no maduramos? ¿Por qué será que mi conocimiento de Dios es tan limitado? Pues déjeme decirle, porque usted me está poniendo sus dones al servicio de la iglesia, porque Dios se da a conocer por medio de estos dones y estos ministerios. Si usted tiene el don profético, si usted puede profetizar a través de un instrumento, a través de su voz, si Dios le da palabra de ciencia y conocimiento, si Dios le da discernimiento de espíritus, y usted no utiliza su don, pues está robando a la iglesia de la riqueza de conocer la faceta profética de Cristo. Si usted tiene un don de evangelista y no está animando a su iglesia local a salir a evangelizar, está robando a la iglesia de esa faceta de Cristo, de compartir el evangelio hasta lo último de la tierra. Si usted tiene un don de enseñanza tremendo y no lo utiliza, está robando a la iglesia de crecer en el conocimiento de Dios a través de lo que Dios le envía a usted. Si usted tiene un don pastoral, de cuidar personas, de amarlas, de tener gracia, de buscarlas, de perseguirlas, de consentirlas, de secar lágrimas, y usted solo está esperando que hagan eso con usted, está robando a la iglesia de conocer esa faceta de Cristo. Entonces, aterricémoslo al ejemplo práctico
de nuestra iglesia local. Si usted solamente espera conocer a Dios a través de lo que Álvaro, Mateo y yo le decimos, está frito. Porque Álvaro, Mateo y yo no podemos proporcionarles la plenitud de Cristo. Pero la iglesia sí puede. La iglesia sí puede. Así que, volviendo otra vez a lo que hablábamos la semana pasada acerca del fruto. Si usted viene y se junta con la iglesia y como les dije ahorita, se unta de iglesia 1 o 2 horas en la semana, no va a lograr conocer otras facetas de Cristo. Y no va a lograr que otros conozcan esas facetas de Cristo que usted trae. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Y para crecer en el conocimiento de Dios necesitamos conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo necesitamos la iglesia local. Si usted se queda solo con lo que puede aprender de 3 líderes de una iglesia, va a tener una imagen de Dios incompleta. Va a tener una imagen de Dios incompleta. Si usted no se está rodeando del cuerpo de Cristo, está teniendo una imagen de Dios incompleta. Haga de cuenta intentar armar un rompecabezas de 1000 fichas sin 500. Le va a quedar a la mitad del rompecabezas. Y si usted está intentando conocer este cuadro, este rompecabezas gigante que es Dios, y solo tiene la mitad de las fichas, va a tener un entendimiento muy parcial y muy limitado de quién es Cristo y de quién es Dios. ¿Quiere conocer a Jesús? Úntese de iglesia. ¿Quién quiere conocer a Jesús acá? Es necesario untarse de iglesia porque Cristo está en la iglesia y Él se revela y se da a conocer a través de la iglesia. Este pasaje dice que necesitamos capacitarnos y edificarnos. No es capacitarme y edificarme. Muchas veces tenemos esto errado en nuestros corazones. Venimos a la iglesia a capacitarme. Vengo a la iglesia a edificarme, a ver cómo me lleno de Cristo, a ver cómo recibo lo que Él tiene para darme. Y todo es me. Pero esto dice que necesitamos edificarnos, que necesitamos capacitarnos. Usted ahí donde está sentado, Dios lo capacita para que usted capacite a otros. El entendimiento no puede venir de solo 3 personas en una iglesia. Eso es completamente antibíblico. Hay muchas iglesias que lastimosamente funcionan así. Solo sirve lo que el pastor principal pueda decir y nadie más. Y eso no está bien. Eso no es un modelo bíblico. El modelo bíblico es que juntos todos crecemos a la unidad de la fe, en el conocimiento de Cristo y nos capacitamos para parecernos más a Cristo. Usted no puede crecer en el conocimiento de Cristo y usted no puede parecerse más a Cristo si no se relaciona con su iglesia local. No puede. Su conocimiento de Cristo va a ser parcial. Y usted puede decir, es que yo me parezco a Cristo. O estoy intentando parecerme a Cristo. Pero si la imagen que usted tiene de Cristo que está intentando imitar es parcial, pues usted está parcialmente intentando imitar a Cristo porque no ha visto las otras facetas de Cristo en las otras personas.
Volvamos allá a Efesios 4. Unos versiculitos más adelante. El 14. 4:14. Venimos hablando de madurez, ¿no? Entonces dice 14. Y así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento y enseñanza y por la astucia y las artimañas, quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos sus ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Somos llamados a madurar y a ser más como Cristo. Pero para ser como Él tenemos que conocerlo. Y Él se da a conocer a través de la iglesia y sus ministerios. Y me encanta este versículo 16. Las primeras 3 palabras de ese versículo. Dice, por su acción. Versículo 16. Por su acción. Todo el cuerpo crece y edifica. ¿Se acuerda que hablamos de fruto? Y que el fruto tenía que ser evidente, visible. Este versículo vuelve y nos dice eso. Por su acción. El cuerpo crece y se edifica en amor y crecemos al conocimiento de Cristo, Pero dice que cada miembro, por su acción. Así que si usted es un miembro sentado en una iglesia, adormecido y no en acción, no dando nada, pues no está edificando el cuerpo. Y si no edificamos el cuerpo, pues no conocemos a Cristo como Él verdaderamente es. Si queremos conocer a Dios, necesitamos activarnos en fruto, en servicio. Si queremos conocer a Dios, necesitamos entrar en funcionamiento para nutrir el cuerpo de Cristo. Y así conocemos a Dios. Si los de la alabanza pueden ir pasando, vamos a cantar un ratico más al terminar. Pero venimos hablando de este tema de la madurez. Y si algo le va a quedar de esto, le voy a decir 5 puntos fundamentales que básicamente son el hilo conductor de todo lo que venimos hablando. Si tiene donde anotar, anote esto. Pero dice, para ser maduros necesitamos no dejarnos zarandear. Para ser maduros necesitamos no dejarnos zarandear. Para no ser zarandeados necesitamos parecernos a Cristo. Para parecernos a Cristo necesitamos conocerlo. Para conocer a Cristo, para parecernos a Cristo necesitamos conocerlo. Y para conocer a Cristo necesitamos habitar en su cuerpo y nutrirlo. Porque ahí es donde Él se da a conocer.
Y si conocemos a Cristo, entonces, ¿en qué quedaste? Para conocer a Cristo necesitamos habitar en su cuerpo y nutrirlo. Antes, para parecernos a Cristo necesitamos conocerlo. Para parecernos a Cristo necesitamos conocerlo. Para conocer a Cristo necesitamos habitar en su cuerpo y nutrirlo. Pues ahí Él se da a conocer. Y si conocemos a Cristo, entonces creceremos en el conocimiento de Dios. Y si crecemos en el conocimiento de Dios, entonces vivimos de una manera digna del Señor. Ahorita se los paso al grupo de la iglesia, igual por si les faltó algo. Quiero invitarlo a ponerse de pie.